¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos, como todas las semanas, en los cuentos de la abuela Cacún. ¿Quién es la abuela Cacún? Yo. La historia de por qué la abuela Cacún ya la conté en la presentación. Así que ahora vamos al primer cuento. ¿Qué les parece? Hace un tiempo atrás conocí una persona muy sabia, si bien joven, pero muy sabia. Y esto me llevó a crear este primer cuento basándome en algunas historias. Érase una vez en una aldea, allá en una época remota y lejana, donde no existían los automóviles, donde sí existían las carretas, los caballos a tiro. En dicha aldea había una iglesia. De hecho es que el sacerdote de la iglesia salía habitualmente a recorrer las casas de sus feligreses, a ver cómo estaban, en qué condiciones vivían. Y bueno, tal es así que el monaguillo un día le comenta al sacerdote que bastante alejado de la aldea, del pueblo, había una familia, que este señor tenía muchos hijos. Entonces, como nunca lo veía el sacerdote en el oficio religioso, o sea, en la misa, decidió y le pidió al monaguillo que lo llevara hasta allí. De hecho es que así lo hicieron. Quedaba muy, pero muy, muy lejos. Es de aquí que llegaron. La casa era una casa muy humilde. Comenzaron a salir, golpearon. Salió el dueño de casa. Detrás del dueño de casa salió la señora con un delantal blanco impecable. Pero niños en escalerita. Entonces el sacerdote se acercó, lo saludó, se presentó, obviamente le preguntó su nombre. El nombre del dueño de casa era Efraín. Entonces el sacerdote le preguntó a Efraín: Efraín, ¿cuál es o cómo hacés vos para ir pocas veces al pueblo y mantener? ¿Cuántos hijos tenés? Le dijo: 10. ¿Y cómo hacés para mantener a tus 10 hijos sin prácticamente ir al pueblo, sin prácticamente hacer ningún tipo de compra? Efraín se sonrió y le dijo: venga, padre, acompáñeme. Y así es que lo llevó. Caminaron 1,5 kilómetros y lo llevó hasta una montaña. En esa montaña había una vaca que estaba atada. Entonces Efraín le dice al sacerdote: mire, padre, este es el secreto. Dice: yo con esta vaca puedo mantener a mi familia. Hacemos cremas, hacemos quesos, tenemos la leche, más la huerta dentro de la chacra. Entonces el sacerdote lo miró y le preguntó cuántos años tenía esa vaca, porque realmente esa vaca ya no era una vaca joven. Le dijo la cantidad de años que tenía la vaca. Entonces el sacerdote se acercó al animal ante el asombro del monaguillo y de Efraín. Tomó la soga que ataba a la vaca y la empujó al precipicio. ¿Se imaginan ustedes? Realmente Efraín se enojó, entró en cólera. El monaguillo tuvo que contenerlo. El sacerdote tranquilamente pegó la vuelta y se fue. Ante los improperios, ante los insultos de Efraín, nadie entendía por qué el sacerdote había procedido de esa manera. Se fueron, tanto el monaguillo como el sacerdote. Es de aquí que pasaron los años. El sacerdote fue trasladado a otra iglesia. Pero después de alrededor de 15 o 20 años, el sacerdote volvió a ese pueblo
buscó al monaguillo y le preguntó por Efraín, qué había sido de la vida de Efraín. Es de aquí que Efraín, que no esperaba dicha pregunta, le dijo: Padre, yo le voy a pedir que nuevamente vayamos donde habita Efraín con sus hijos. Así lo hicieron. Volvieron a caminar ese 1,5 kilómetros. Ante el asombro del sacerdote, encontraron ya no una choza, no una casa que era una tapera, sino que una espléndida edificación con muchas ventanas, un cerco reluciente. Realmente era todo un cambio. Ya lo que era huerta se había convertido en césped. Entonces, nuevamente, el monaguillo ya tocó el timbre y de allí salió Efraín. El sacerdote pensó que Efraín iba a estar sumamente enojado con él. De hecho, no. Efraín salió, abrió la puerta y lo abrazó. Lo abrazó con mucha alegría y le dio realmente las gracias. El sacerdote, que sí sabía por qué se las estaba dando, pero a pesar de ello le pidió la explicación de por qué lo recibía con tanta alegría. Entonces Efraín le dijo: Padre, si no hubiera sido por usted que arrojó la vaca, en realidad yo seguiría viviendo con mi familia exactamente en la misma pobreza. Gracias a que usted arrojó la vaca, yo de alguna manera tuve que salir a sostenerlos y de esa manera creamos e ideamos con todos ellos la forma de salir adelante, y lo hicimos con éxito. Pero reitero, si no nos hubiera tirado la vaca, nosotros seguiríamos viviendo de la misma manera. Y así, el corolario de esto, o la metáfora de esto, ¿qué es? Que no nos conformemos con lo que tenemos, que busquemos en nuestro interior, que creemos, que pensemos, porque entre muchos surgen las buenas ideas, surge la creatividad, que no nos alarmemos por la crisis que genera una psicosis colectiva o una crisis aparente. Digo aparente porque la solución está en el interior de cada uno de nosotros. Y así termina este primer cuento para todos ustedes, y será hasta la próxima semana con los cuentos de la abuela Cacún.